a la otra rumbera. ¿En dónde? En Yacta TV. Soy Amaru Caizapanta Chapaxi, un placer y un gusto saludarles, público querido, amigos, hermanos, desde Canal Latino Televisión, desde Pachamama TV, ahora en la otra rumbera. Nace la oportunidad en Luz Verde de parte de la producción general, Resurrección Producciones, Henry, uno de los más grandes directores y productores con el que me encuentro. Queridos hermanos, bienvenidos a un programa que pretende ayudar a descubrir más allá de los artistas, en la búsqueda de los genios, en la búsqueda de aquellos espíritus indomables por naturaleza, en el que su talento, su voz, su expresión artística, humana principalmente, tiene algo que contarle al mundo. En este día tan especial, tal como les había informado los días de ayer, tenemos al maestro de maestros, para mí un ícono de todo México y concibo que de toda América Latina. Tenemos al gran maestro Nicolás Ramírez Pantoja, gestor cultural, antropólogo, sociólogo, historiador, un profesor académico, compositor, cantautor, vaya, director de cine, de teatro, una eminencia. Sin más preámbulos, nuestro querido invitado de este primer programa de Yacta TV. Hermanos, les pido por favor, compartan este link en todas las redes sociales porque la información viene directamente desde México, la tierra de los charros mexicanos. Sí, Maestro señor. Nicolás, bienvenido. Gracias, Abraham. Qué honor estar aquí contigo, queridos televidentes. Es un honor estar aquí en Barcelona, de verdad, en este país tan lindo que le abre los brazos a toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Para mí es un verdadero honor estar aquí en este día, en esta tarde contigo, tan honorable persona como tú, hermano. De verdad que es un honor y una dicha estar contigo. Gracias por esta tan linda invitación. Maestro Nicolás, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo siempre pienso que hay vidas pasadas, Así más es. allá de la muerte, que hemos viajado en el tiempo, en el espacio, a reencontrarnos en este punto épico de este tiempo, de esta dimensión, de este espacio atemporal. Un águila y un cóndor. Así es, ¿Cuál es querido. la simbología? ¿Por qué? De igual manera, fíjate que en esta mención que haces, siempre he dicho que este símbolo tan hermoso que tenemos, el cóndor y el águila, nosotros como mexicanos, ese emblema nacional que caracteriza a los mexicanos, que lleva las alas abiertas por todo el mundo, da señales de vida, de una trascendencia mexicana por todas partes, con la voz mexicana y con la música mexicana, Barú. De igual manera quiero pensar, porque lo disfruto como tú, la trascendencia que tiene el cóndor, ¿sabes? Por los aires vuelan esas aves juntas que hacen una trascendencia hermosa, que llenan de vida a todas las personas, a los seres humanos, que nos identifican en un tiempo pasado, en un presente hacia un futuro. Maestro Nicolás, tuve la gran oportunidad y el honor de conocerte y ahora muy feliz de que seas el padrino de este programa, Yacta TV. Yacta es una palabra quichua, televidentes, hermanos que nos estén escuchando. Al ser un quichua parlante, al ser un indígena quichua de los Andes, al ser un salasaca, mitimae, migmacuna, descendiente de ese gran imperio como son los incas, ¿no? Igual que tu trascendencia ancestral como son los mayas, los aztecas. Hermano, quería decir, Yacta significa tierra, de manera literal, pero cuando se pronuncia la Yacta, es decir, la cuna, es el origen de cada ser humano, especie, forma o estructura que hace posible que la vida prosiga en esta Pachamamita, que es la Sagrada Madre Tierra, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, Así es. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, bienvenido al programa, Nicolás. Gracias. Hablemos de cosas muy importantes, es decir, al encontrarme con alguien como tú y que tengo la oportunidad de entrevistarlo, yo quiero pedirte permiso para poder hurgar en lo más hondo y profundo de tu conciencia, de tu sabiduría, de tu experiencia, para que nos ayudes a modificar un poco el pensamiento de las sociedades en todos los campos, desde tu especialidad, que es la música, que es el arte, ¿no? Diverso. Hablemos del traje, la vestimenta de un charro mexicano. ¿Qué significa esto para un charro mexicano llevar la vestimenta? Porque yo hoy en día voy viendo en América Latina, en los países de Europa donde voy viajando, muchos mexicanos, mexicanos bolivianos, peruanos, ecuatorianos, incluso hasta pakistaníes. Es decir, ¿qué significa el vestirse de traje mexicano, la ropa mexicana? ¿Cuál sería la simbología sobre esto?
Mira, mi Nicolás? querido Avaru, una pregunta muy importante que me estás haciendo. Por todas partes del mundo se ha dado en estos momentos de que para nosotros los mexicanos, como para tu servidor, es un honor que porten el traje charro, pero es importante que se den cuenta la importancia que tiene el portar el traje charro. De alguna manera, a veces hay momentos en la vida en que no todas las personas tienen el conocimiento de lo que en realidad es el traje de charro. Para nosotros los mexicanos, portar el traje de charro es un emblema nacional, ¿sabes? Es un emblema nacional que por tal nosotros tenemos que tener una selección, ¿sí? Es saber elegir cómo lo vas a portar. No es nada más ponerte el traje de charro y decir ya soy un charro, soy un cantante o soy un mariachi, porque son tres definiciones diferentes, ¿sabes? Unas definiciones que el charro de la charrería, que se porta con honor para portar traje charro, un traje charro, el traje de cantante, que se porta con honor para alzar la voz, con una voz bravía, con una voz de gallardía que tienen los mexicanos para poner en alto con nuestra música mexicana, y el traje de mariachi. El traje de mariachi es un honor como en todas partes del mundo portarlo ya, pero es importante que nos demos cuenta que el tener esa alineación de portar el traje charro es un símbolo mexicano, el cual tenemos que tener enfoque hacia dónde queremos dirigir la imagen de un charro mexicano. Básicamente, entonces, cuando usted te encuentras en el mundo con otro tipo de charros mexicanos que estén difundiendo la música 100% mexicana y son de otra nacionalidad, ¿tú cómo te sientes a ser auténtico charro mexicano? Para mí, a ver, es un honor, siempre lo he dicho en algunos diálogos contigo que hemos tenido. Para mí, para Nicolás Ramírez Pantoja, su servidor, ser charro de México, ser cantante, ser mariachi, es un honor que llevo en mi corazón, pero también es un honor saber que por todas partes del mundo ahora hay quien porta el traje de charro, el traje de mariachi y el traje de un cantante, sí, con ese honor. Es importante, vuelvo a reiterar, que deben de tener el conocimiento de cómo portarlo a Varo, porque no es solamente portarse el traje charro y tener descuidos de cómo comportarte o cómo estar bajo este escudo nacional, porque es un escudo nacional el traje de charro. Y es muy importante que se den cuenta que al portar el traje charro estás hablando de México, de toda una nación. Entonces, como tal, debemos de tener una identidad muy clara para saberlo portar con ese honor que lo portan, con ese honor que portan la música mexicana, con ese honor que portan la voz, con ese honor que portan la charrería, pero que se den cuenta que el honor verdadero viene de México. Entonces nosotros los mexicanos nos sentimos orgullosos de saber que por todas partes del mundo hay quien porta el traje de charro con honor como los mexicanos. Mi querido Nicolás, prestar atención a todos los amigos que difunden la música mexicana. Es tradicionalmente concebido como un patrimonio cultural inmaterial de México, así que ojito a la situación, lo dice directamente el maestro Nicolás Ramírez. Maestro, director de teatro, director cinematográfico, guionista, promotor cultural, compositor, cantautor, soprano, tenor, es que son tantas cosas. ¿Cuáles son las que más se identifica? Hacerlo con amor, Avaru. Todo lo que has mencionado para mí, en realidad, todo está en una sola esencia. Amor. Amor al arte, amor al traje, amor a Dios, amor a la vida y amor a los semejantes. Todo para mí es hacerlo con amor. Mientras yo siento que aquí en mi corazón siempre he proyectado el darlo todo, Avaru. Cuando Nicolás Ramírez sale a cantar, lo entrega todo. Eso es un mexicano. Cuando sales con esa fuerza y te entregas, es cuando la gente te dice, wow, qué bonito se oye, porque te estás entregando sin esperar más que aquel aplauso que llena el corazón de un mexicano. Nicolás, una pregunta que me viene a la cabeza ahora mismo. También se estarán preguntando todos nuestros telespectadores, televidentes en nuestras redes sociales, en la radio 102.fm, aquí en la otra rumbera.
Querido público, van a recibir premios quienes hagan preguntas al maestro Nicolás Ramírez ahora mismo, todo dirigido hacia su arte, su música, hacia su país. Yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, maestro Ramírez, es decir, los mexicanos, los charros mexicanos, el pueblo mexicano en general, ¿están conscientes de la influencia que ha ejercido sobre Centro y Suramérica? ¿Están conscientes de que, por ejemplo, por medio de la televisión, por medio del cine, por medio de la música ranchera, que es tu género, por medio de diferentes tipos de género, teatro, cine, ha influenciado tanto a nuestras sociedades centro y suramericanas? Por ejemplo, yo soy ecuatoriano y en el Ecuador hay mariachis, y en el Ecuador llegó el Chavito del Ocho, en el Ecuador llegaron los polivoces, en el Ecuador llegaron Plaza Sésamo, llegó las telenovelas, los culebrones, los ricos también lloran, de mi época, que ya vengo de la época de Pancho Claro, Villa, creo. claro. 1985 más o menos. Más o menos, maestro Nicolás. ¿Está consciente el pueblo mexicano de la influencia que han ejercido sobre países latinoamericanos? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante, como te lo digo, Avaru. Nosotros tenemos una trascendencia que por todo el mundo está dejada ya en los corazones, ¿sabes? Eso que tú sientes, esa formación, esa alegría que palpita dentro de ti, es exactamente la esencia del mexicano, ¿sabes? Precisamente no nomás en la música mexicana. México es trascendental, México es trascendencia. México, tú lo acabas de mencionar, te muestra demasiadas formaciones como tradiciones, cultura, tradiciones, formaciones, musicalidad, arte en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Las novelas, como tú lo comentas, el Chavito del Ocho, como tú lo comentas, ¿quién no creció con el Chavito del Ocho, no? Y hablar de la música mexicana, wow, nos damos cuenta del verdadero valor que ha surgido, ¿sabes? Por todas partes del mundo hay un mexicano en un corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en Japón se visten de charros y cantan Cielito Lindo. Entonces, en todas partes del mundo ya hay un mexicano, ¿sabes? Un corazón mexicano que se une más a ese México querido. ¿Quién no ama México, Babaru? ¿Quién no ama México? Pero algo que desconoce el mundo, México los ama a todos ustedes. Wow, maravilloso, ¿no? Yo la verdad que he tenido siempre el amor profundo para México, por todo lo que ha influenciado. ¿Qué ha hecho que México se transforme en una referencia educacional, cultural, identitaria, trascendental? Incluso los músicos europeos, si tocamos el tema de la industria musical, maestro Nicolás, en Europa, en España, para hacerse famosos, tenían que pasar primeramente por México, hacerse famosos en México para que les reconozcan en sus propios países europeos. Mira, es una formación que todos tenemos que caminar, tarde que temprano. Dicho sea, hay una palabra que dice, nadie es profeta en su tierra. Pero México es la cuna del niño nacido. Porque un artista puede nacer en Italia, pero donde verdaderamente lo crían es en México. El crecimiento de aquel artista italiano es en México, porque México abre las puertas del alma para todos los artistas. Esa frase maravillosa que ahora me viene también a la mente, de esta maravillosa y gran artista que nos ha regalado su talento, su bohemia, principalmente esa filosofía tan auténtica de ella en esa época, es ser tan transgresora como fue Chabela Vargas, y dejó un mensaje muy clarito que dice, los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana, algo así es, ¿no? Sí, 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 es que es verdad, por eso te digo que en todas partes del mundo ya hay un mexicano, porque nosotros somos tan transparentes que tus sentimientos serán los nuestros y los nuestros serán los tuyos. Así es, Avaru, como ya México ha crecido. México ha trascendido en el tiempo en la mente de los demás. Hay un dicho que siempre le preguntan a Nico, oiga maestro Nico, ¿usted cree que la felicidad existe? Y siempre contesto lo mismo, Avaru. La felicidad está al alcance de la mano. Mientras tú sonrías a la vida, mientras siempre sientas en tu corazón que todos los días sale el sol, para todos. Que el mundo es tan grande y cabemos todos. No tenemos por qué pelearlo.
porque para cada quien hay un espacio. Yo me preguntaba en algún momento de mi vida, ¿será que hay un espacio para mí? ¿Y será que hay un espacio para mí? Y durante mucho tiempo me lo pregunté, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que ya estaba en ese tiempo y en ese espacio que buscaba yo mismo para mí. La vida y Dios ha sido tan generoso que me ha abierto puertas donde, como en este día que me siento tan honrado y tan orgulloso de estar aquí con ustedes, me ha abierto esas puertas para poder mostrar este amor que guardo por mi México, este amor que guardo por mi música mexicana, este amor que guardo por mi traje nacional, este amor que guardo por todos mis semejantes, y con orgullo siempre voy a decir, México, creo en ti porque tú crees en México. Para dejarles a todos los artistas que quieran incursionar en el género de la ranchera, hermanos y hermanas, prestar atención porque la siguiente pregunta para nuestro invitado de honor que abre el espacio de Yacta TV con Amaruk es preguntarle cuáles serían, ¿no? La Biblia a nivel católico, en todas las religiones, al menos en los católicos apostólicos y romanos, hay 10 mandamientos. ¿Cuáles serían los 10 mandamientos para transformarse en un auténtico charro mexicano, aunque no seas de México? ¿Cuáles serían esos 10 mandamientos? Wow, qué pregunta. De alguna manera, Barut, hiciste una pregunta muy importante porque también hiciste una formación de unión. ¿Sí? 10 mandamientos para ser un charro mexicano. Creo que para mí lo primordial es amarás a Dios sobre todo en el mundo. No hay más energía divina en el mundo que Dios. Llámenlo como lo quieran llamar. ¿Sí? Pero después de ahí podemos decir que hay más bien una formación, una regla que hay que cumplir. Cuando quieras portar el traje charro, siempre date cuenta que vas a entregar tu corazón. Siempre vas a entregar tu corazón. En esa alineación vienen los demás, ¿sí? Cuando tú entregas tu corazón, te vas a gustar más que lo que tú vas a gustarle a alguien. ¿Por qué? Porque en él entregas toda tu esencia. En él entregas tu cariño, tu crecimiento y tu formación. Nunca hay que olvidar que para portar el traje charro o ser un mexicano solamente hay que sentirse mexicano. Nosotros no somos egoístas. No decimos que tienes que estar portado de charro para ser un gran charro, un gran cantante o ser mexicano. No, tu corazón está en México y México está en ti. Grande, maestro Nicolás. Tus íconos, tus ídolos, tu inspiración, tus motivaciones, Wow. aquellas personas que siempre son influencias para nosotros y llegar a transformarnos en las personas que somos, ¿no? Hasta el momento, como artistas, como individuo, como ser, como humano, como energía, como ente, Wow. como ser de conciencia. ¿Cuáles han sido tus motivadores, maestro Nicolás? Que me tienes un poco pensativo en emociones, ¿sabes? Porque estas preguntas es hablar de todo, volvemos a decirlo, de mi trascendencia, de mi crecimiento, de mi amor verdadero, ¿sabes? Mi ejemplo a seguir después de ese gran, si me lo permites, Por favor. ese gran Dios de vida es mi padre, Mauro Ramírez González, un gran cantante, un gran compositor, arreglista, un gran maestro de música de mariachi mexicana, de folclore mexicano. Es un gran músico, director de música mexicana. Me acuerdo por allí en unas entrevistas que he pasado, cuando me hacen esta pregunta, hasta quiero llorar, porque recuerdo por ahí una expresión muy bonita que les comento, es decir, seguir el ejemplo de mi padre es algo maravilloso. Cuando era un pequeño, mi abuelito Florencio Ramírez Jaime caminaba con él en el rancho y me llevaba a mi padre de la mano. En aquellos tiempos vestíamos de manta, todavía me tocó vestir de manta, un atuendo original de campo, que por ahí va también la historia de la vestimenta. Por ahí mi abuelito llevaba serenata, ¿no? Aquellas serenatas tan hermosas que le tocó participar a mi padre y me tocaba a mí participé, claro, en distancia porque era todavía muy pequeño,
pero recuerdo aquellos momentos que iba yo vestidito de manta, con mi trajecito, mis sandalias, mi pañuelito, mi fajita. Sí, 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 de acorde a lo que era el momento. Y por ahí mi padre me decía que me quitara mis sandalias. Me decía, Nicolás, quítate tus sandalias. Y yo lo miraba y le decía, sí, papá. Pero solamente decía sí porque sentía ese amor que me quería inyectar, ese mensaje que me quería decir. En ese momento mi padre decía, al quitarte tus sandalias, al caminar por esta tierra árida, por esta tierra caliente, sabrás y conocerás por las plantas de tus pies el calor de la tierra, esa tierra que te cobija y te identifica como mexicano. Tienes que saber conocer lo que es la verdadera raíz de tu cultura. En esa formación fue mi imagen a seguir, mi padre, mi abuelo, su papá de él y mi padre, como músico, como cantante, como director musical de música mexicana. Y siempre le decía yo a él, papá, fíjese que a mí me gustaría ser un día como usted. Le decía, y sí, hijo mío, ¿por qué no? Mientras tú siempre tengas ese corazón noble que has tenido hasta el día de hoy, siempre hay que cultivarlo. Es muy importante esa palabra. Tenemos que cultivarnos en el ámbito que sea, en la cuestión laboral que sea. Nosotros tenemos que cultivar ese amor a los padres, a los abuelos. No tenemos por qué abandonar ese amor que nos hace florecer a nosotros, ¿sabes? Ese es nuestro ejemplo a seguir. Mi padre siempre hablaba de que tenía yo que tener una trascendencia hermosa en mi pasado para que mi futuro fuera el presente que yo quiero dejar. El mensaje más hermoso para mí es haber seguido los pasos de mi padre, como también siempre le comenté que para mí en estudio siempre me hubiese gustado ser como el maestro Manuel Esperón. Mis respetos para el maestro Manuel Esperón, el director que hacía los temas para composiciones de películas de 1945 de Pedro Infante, Jorge Negrete, las canciones de Jorge Negrete, de Pedro Infante. Una leyenda. Y es algo tan maravilloso. Me dediqué mucho tiempo a seguir esa línea con el reflejo de mi padre. Empecé muy chico al estudio, bendito sea Dios, terminé mi carrera. 20 años, tengo 2 licenciaturas, licenciado en director de artistas y de orquesta y un posgrado en producciones. Pero gracias a Dios fue en esa alineación donde te esfuerzas y tienes esa imagen a seguir. Después de Dios, mi padre, el maestro Manuel Esperón, siempre tuve en mi mente y en mi corazón ser una línea para seguir trascendiendo con ese trabajo tan hermoso que el maestro Manuel Esperón dejó en realidad para las nuevas generaciones. Nicolás, te corto. En mi cultura nosotros los quichuas concebimos que la muerte no existe y que están presentes siempre los muertos de nuestra felicidad. Lo marca el gran Silvio Rodríguez, una de sus canciones. Nosotros los quichuas decimos, ellos siempre están acompañándonos. Ahora mismo con esta guitarra, ¿qué canción le dedicarías a tu padre, por favor? Como una primicia para Yacta TV. Si me permites, yo te sujeto este micrófono. Una canción para dedicar a tu papacito, por ese legado maravilloso que te ha dejado, una responsabilidad grande, por cierto. Sí, claro que sí. Uno de los temas que te cantaba él a lo mejor, o que tú le escuchaste, muy joven, o muy que joven. tú le quisieras dedicar ahora mismo. Wow, wow. Con mucho cariño voy a dedicar una bonita melodía que escuchaba mucho en mi padre, en la voz de mi padre, y que a él le gustaba cantarla y siempre me la enseñaba. Con mucho cariño para ti, Padre mío. Esa canción que se llama Dime que sí. Dicen que ya no me quieres. Quiero saberlo de ti. Que tienes otros quereres. Quiero saberlo por ti. Dice que en tu cara morena brilla una
hombres que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombren como se nombra a Dios. Dime que sí, un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi niño y mi cielo, también te daré. Wow. Fuerte el aplauso, por favor, aquí en el plató. Renzo Show Producciones. Gracias. Henry y nuestro compadre. Hermanos, en vivo y en directo en este programa Yacta TV, en la otra rumbera, nada menos y nada más que una de las estrellas más importantes de este panorama contemporáneo latinoamericano, que también es inmigrante igual que todos los que hemos venido afuera, pero que está haciendo historia aquí en Cataluña. Un temazo, maestro Nicolás. Maestro Nicolás, acabas de llegar directamente de la alfombra roja en uno de los eventos internacionales más importantes de cinematografía, invitado de lujo y especial en estos premios. Cuéntanos, ¿cuál es la historia? Oh, wow. Para mí es un honor haber sido invitado a los premios Oriana de cine como invitado especial. Se me hacía una petición especial en ese momento para hacer alguna recaudación de fondos, que para mí es un placer, porque toda mi vida me le he dedicado a hacer eventos culturales, pero también para hacer recaudo de fondos para los niños discapacitados en mi país. Y para mí es muy especial haber sido invitado en los premios Oriana como invitado especial para abrir o hacer una apertura de una bonita canción para la chica y ese fenomenal canto que decimos siempre nosotros los mexicanos. Era una serenata mexicana en una parte española que nos sentimos muy orgullosos, Álvaro, de haber sido invitados. Abriendo también de elenco como artista invitado y siendo el primero, abriendo con medalla de oro, también en este super festival internacional de la Voz de Oro español. ¿Qué se siente estar en este tipo de panoramas internacionales y que España te acoge y te abre las puertas a estos niveles? Me siento muy honrado, de verdad. Lindo España, lindo país, linda gente española que le abre las puertas a toda la familia. Nosotros somos su familia y de verdad me siento como ellos, por eso lo menciono así. He tenido la oportunidad en México de hacer representaciones actorales musicales a Barú, donde represento la historia de México con España, ¿sabes? De igual manera para mí es muy gratificante comentar en este momento, si tú me lo permites. Por favor. Para nosotros los mexicanos es tan hermoso poder estar en este país porque tiene una trascendencia muy grande, ¿saben? De alguna manera, si me permiten comunicarles un poquito de nuestra historia, por allí en 1520 teníamos por allí nosotros nuestra princesa que quedó aquí en España, y de alguna manera no todo el mundo tiene el conocimiento de expresar que nuestra princesa Tocuixpo Isabel Moctezuma quedó aquí en España. Y para nosotros recibirnos como tal a los mexicanos es estar en nuestra familia, en nuestra casa. Maravilloso. Damos el salto de ahí. ¿De dónde saca el tiempo un charro mexicano en Cataluña, en España, para estar de las alfombras rojas y luego dedicarse el tiempo para hacer un activismo humanitario, solidario, 100% altruista? ¿De dónde saca el tiempo Nicolás Ramírez Pantoja? Como siempre lo he dicho, Avaru, para mí trascender es dar el amor, dar la formación de corazón. El tiempo fluye solo sin pedirlo, porque lo das todo por ese amor, por esos brazos abiertos. Gracias de verdad, España, gracias Cataluña, gracias a todos los que nos dan la oportunidad de estar aquí en estos momentos tan hermoso país, ofreciendo lo que nosotros sabemos dar los mexicanos, nuestro corazón. Y sobre las leyendas urbanas de los charros mexicanos, hermano Nicolás,
de que a donde llegan, igual que los marineros, tienen un amor en cada puerto, en cada escenario. ¿Qué hay de cierto en esto? Por favor, me pones en un aprieto, güey. Me pones en un aprieto. Creo y considero que no es así, pero sí tenemos que entregar el corazón. La música mexicana, como tal, tiene una parte de amor, enamorar, pero hay que enamorar con respeto, hay que enamorar con ese arte que nos caracteriza a los mexicanos. Cuando te enamoraste y le compusiste algunas de las canciones, algún amor perdido en el tiempo, ¿qué canción le escribiste a alguien, maestro Nicolás? A ver, mira. Una canción de amor para una chiquilla. Canté en ese momento esta canción que dice: ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicar cómo pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de quietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicar cómo pasó, pero de ti. Fuerte el aplauso, Nicolás Ramírez en el plató. Desafortunadamente el tiempo es oro y nos tenemos que marchar. Gracias por todo. Liacta TV, como siempre, todas las semanas trayéndole lo mejor. Las últimas palabras para despedirte, mi querido hermano Nicolás, mirando a esta cámara, por favor. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por estar aquí en su casa, en su tierra tan hermosa. Para mí es todo un honor y un placer. Y le pido de corazón que me dé la oportunidad de seguir con ustedes, de seguir interpretando mi música mexicana para llegar a todos los corazones del mundo, porque Nico es amor para todos ustedes. Amaru Caizapanta Chapaxi, nos vemos en Liacta TV. ¿Dónde? En la otra rumbera, en el show del MacGyver. Aquí estamos. Hasta Cascaman, Huaquigus. Fuerte el aplauso, maestro.